¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Hemos estado platicando con ustedes en diversas oportunidades sobre el impacto que tienen los influencers, los youtubers en la opinión de la sociedad. ¿Qué tanto un video, una postura, un mensaje influye desde el estado de ánimo hasta el criterio de una persona relacionada con temas desde la banalidad, pero también de un nivel de profundidad importante? El tema de la gentrificación puso nuevamente sobre la palestra la figura de Luisito Comunica, un influencer sin duda alguna sumamente exitoso en nuestro país, pero que se ha visto envuelto en varias polémicas, desde la cárcel de Nayib Bukele, ahora lo que pasó con la marcha antigentrificación. Y la gran pregunta es, ¿cómo entendemos el lenguaje de Luisito Comunica? ¿Qué tanta ideología tiene? ¿Qué tanto se inclina hacia un lado conservador? ¿Cómo vamos entendiendo esta nueva forma de comunicar en este ecosistema que existe en la actualidad? Voy a platicar con el excelente periodista Luis Mendoza. Él escribió un texto muy recomendable sobre este tema en Dominga, en Milenio, para ser exactos, y vamos a compartir con él precisamente este espacio y le agradezco muchísimo que nos acompañe. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jesús, por la invitación y un gusto platicar con tu auditorio. Muchas gracias a ti de verdad por acompañarnos, Luis. Oye, pues a ver, de entrada, por ahí comenzaría. ¿Hay trasfondo político? ¿No hay trasfondo político? ¿Cómo entendemos esta nueva interacción por parte de un personaje como Luisito Comunica con temas tan trascendentales como es la gentrificación y en donde hay intereses verdaderamente importantes, tanto del lado económico como del lado político? Bueno, yo partiría de decir que estas criaturas, ¿no? Del internet como Luisito Comunica o como Mariana Rodríguez y N cantidad de youtubers, influencers que pueden o no tener como una participación directa en la política, tienen una interacción política, ¿no? Y eso nos lleva como a la segunda duda o el matiz que creo que vale la pena abordar para entrarle a esto, que es si es consciente o es inconsciente, ¿no? O sea, por ejemplo, escuchándote recordaba el último Reuters Report, ¿no? Sobre consumo de noticias en el mundo, donde, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, y ahora que está Donald Trump en el poder es mucho más claro, tenemos podcasters, sobre todo, que es donde la gente busca informarse en un contexto polarizado, pero esos podcasters abiertamente militan, ¿no? En alguno de los bandos, ya sea de los demócratas o de los republicanos. En el caso de México, personajes como Luisito Comunica pareciera que no tienen una afinidad política o que son apolíticos porque no los vemos haciendo campaña para uno u otro partido. Sin embargo, sí entran en una acción política porque en el momento en que, por ejemplo, Luisito Comunica se coloca afuera de uno de los lugares que fueron dañados durante la marcha antigentrificación y dicen, miren, estas son las consecuencias y miren lo que pasa y empieza a dar una editorial, pues ahí está tomando una acción política que evidentemente por ciertos grupos, ¿no? Que eran, digamos, de un corte neolibertario en México, dijeron, pues ahí está, ¿no? O sea, esta persona que tiene muchos seguidores y por tanto mucha legitimidad nos está dando la razón, ¿no? Y ahí parece que se encapsula la conversación. O lo mismo cuando va a hacer el reportaje de Nayib Bukele y del Secot, él va, da su opinión y lo que nos entrega, digamos, es un reportaje que de entrada no es balanceado porque no pone digamos, no hay una investigación más a fondo que nos permita entender cuáles son las críticas a ese espacio. Pero por otro lado, como él vuelca sus seguidores y por ende la legitimidad que le damos a los seguidores, legitima esos discursos que son conservadores. Y viene esta cosa donde, pues, si no les podemos pedir responsabilidad periodística porque no son periodistas, pues por lo menos sí un tipo de sentido ético, ¿no? De saber que si tú vas y te acercas a esos personajes, pues preguntarte por lo menos qué gana un personaje como Nayib Bukele cuando a mí que tengo millones de seguidores me abre las puertas de su cárcel emblema, ¿no? Y justo para mí ahí radica el gran meollo, ¿no? De este tipo de personajes que es, ellos al final están buscando crear este tipo de contenido porque vivimos bajo una economía del shock, ¿no? O sea, entre más crispe lo que graben, lo que digan, eso les va a ayudar a generar polémica, a generar likes, a generar views y por tanto a generar dinero, ¿no? Muy interesante todo esto que nos plantea, sobre todo ese punto. ¿Qué gana la contraparte? ¿Qué gana un personaje como Nayib Bukele cuando alguien como Luisito Comunica o cualquier otro influencer con ese impacto, pues llega literal, ¿no? Literal a lavarle la cara
en un momento en el cual incluso, y tú lo planteas en tu excelente trabajo, pues estaba en un momento electoral, en un momento en donde necesitaba precisamente pues que apareciera este tipo de mensajes hasta para justificar una cárcel que le había generado muchas críticas a nivel internacional. Exacto, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, ahí también el mundo sería más fácil si pudiéramos decir Nayib Bukele le pagó, ¿no? Y por eso va. Pero eso no lo podemos comprobar, no sabemos si es cierto. Y yo me temo que quizás la respuesta a ese tipo de dinámicas, pues son mucho más complejas, ¿no? Tiene que ver con que una persona puede hacerse en Internet y hacer algo parecido al periodismo, pero desprovisto de una formación periodística y desde un método periodístico. Eso no quiere decir que sea completamente malo lo que hace, ¿no? Pero sí termina quedándose a medias si lo leemos desde una óptica periodística, porque pensemos en cualquier otro medio convencional, con los defectos que tienen, con las líneas editoriales que muchas veces están comprometidas por los intereses de los dueños de estos medios. Si hubieran hecho hacer ese reportaje, hubieran forzosamente haber tenido que incorporar las críticas al Secot. Y en el caso de Luisito no pasa eso. Y ocurre lo mismo, o sea, si y luego se empieza a complejizar porque, por ejemplo, en el caso de la gentrificación, nos pasó a los medios convencionales que nos fuimos, ¿no? Por el anzuelo de, uy, los destrozos, el vandalismo, etcétera. Y hubo pocos medios o pocos reportajes que se tomaron el tiempo de echar un paso atrás y decir, una cosa es o sea, las formas de la protesta, pero otro es el fondo de la protesta, ¿no? Y las críticas que implica. Y acá, digamos, en esos momentos donde el periodismo convencional falla o comete errores, ahí es donde la gente o donde creo que las audiencias comienzan a confundirse, porque dicen, pues, ¿por qué dicen que Luisito no es, Luisito Comunica no es periodista si lo hace igual, ¿no? Que X o Y medio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uno sí, por qué otro no? Y creo que ahí yo diría que nos hace falta pues hacer pedagogía desde el periodismo, ¿no? O sea, pocas veces quienes nos dedicamos a esto, pues nos tomamos el tiempo de crear contenido que ayuda a navegar el contenido mismo, ¿no? O sea, de dar tips ajá, de cómo leer las cosas, de dejar preguntas, y creo que esto va más allá de la verificación, ¿no? Es, digamos, también sembrar a veces, ¿no? O sea, sobre todo cuando tenemos espacios de opinión, la duda en nuestros lectores, ¿no? Y vayan y confronten la posición contraria, que es algo que, por ejemplo, Carla Escofía hace mucho, ¿no? O sea, en sus videos de no me crean nada y vayan a investigarlo ustedes mismos, ¿no? O sea, pero ya te dejó ciertos datos, ciertas dudas con las cuales tú puedes empezar a navegar la información. Oye, y aquí se presenta otra cosa que me parece que es muy, muy atractivo también. ¿Cómo se aprovecha del otro lado? Porque aquí hablamos del personaje que surge, como bien dices, pues tendrías que comprobar que hubo un pago para asegurar de esa manera que trabajó de la mano con el gobierno de Bukele, pero ¿cómo lo aprovecha Bukele o cómo lo aprovecha el sector inmobiliario o cómo lo aprovecha Airbnb para poder en un momento dado, pues tratar, ¿no?, de controlar la narrativa? Sí, ahí es donde yo digo que las personas, digamos, que son visibles en Internet, pues tienen por lo menos que tener ese llamado a la responsabilidad. O sea, creo que se vale equivocarse y corregir el error, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, un dato erróneo, ¿no? Que se nos llega a ir a nosotros que nos dedicamos a esto, pues, ¿por qué no se le podría ir a un influencer, a un youtuber, etcétera? Pero sí creo que vivimos en un mundo donde estamos equiparando legitimidad a número de seguidores, número de likes, ¿no? O sea, y eso es algo que hay que combatir, pero mientras tanto, pues ahí estamos. Y entonces, si yo sé que porque tengo muchos seguidores, tengo mucha legitimidad, pues tener cuidado con los contenidos que creamos, porque queramos o no, esos contenidos, cuando se tiene ese nivel de visibilidad como el de Luisito Comunica, van a ser utilizados por intereses políticos, por posicionamientos políticos. Y no se vale decir yo nomás hice un video, yo no sabía qué uso le iban a dar, porque es una pregunta que viene, ¿no? Con el contenido que estamos haciendo y entre más cargados estén hacia una posición editorial, esos contenidos más fácil van a ser utilizados como, pues sí, como municiones entre un bando y un otro. Y lo vemos todo el tiempo, incluso con reportajes de investigación sólidos, o sea, la gente no quiere leerlos y quedarse en ese punto medio, ¿no? O sea, cada quien ve el lado que le gusta de la historia o el lado que le permite atacar al bando contrario, ¿no? Que eso ocurre en un contexto polarizado, pero
pensándolo en positivo, yo creo que personajes como Luisito y tantos otros que tienen muchos seguidores en TikTok, en Instagram, si se detuvieran también a incorporar, digamos, a su proceso de creación de contenido esta pregunta de qué uso le pueden dar a esto que yo voy a hacer, ellos podrían abonar muchísimo, ¿no? A construir diálogo, que es algo que cada vez nos parece más imposible entablar, pero que yo creo que sigue siendo posible y que es precisamente a través de esas figuras más pop que vamos a poder empezar a retomar el curso del diálogo. O por lo menos mayor honestidad, ¿no? Si dices, ¿sabes qué? Claro. Pues si me pagaron, pues por lo menos la gente ya sabe cuál es la intención que tú tienes al momento de hacer un video, que abiertamente digas, soy de un pensamiento más de izquierda, soy de un pensamiento más de derecha, que es muy válido, y que te hagas a un lado este papel de repente de neutralidad, que es que lo encuentras con este tipo de acciones. Claro, y que además es completamente falso, ¿no? O sea, creo que es un debate que afortunadamente en el periodismo hemos rebasado, ¿no? El de la neutralidad y la objetividad, o sea, es muy complicado estar ahí, porque siempre hay una carga, ¿no? Por parte del autor, siempre vamos a preferir entrevistar ciertas fuentes que otras, siempre vamos a preferir colocar cierta información al inicio de la nota versus otra. Eso no quiere decir que todos los periodistas mienten, ¿no? Porque tienen ahí una agenda oculta, ¿no? O sea, es una cosa humana, ¿no? Nos pasa en cualquier forma de expresión. ¿Qué sí podemos hacer? Ofrecer a quien nos lea o a quien nos vea, pues verosimilitud, ¿no? No la verdad, pero algo muy parecido que es, yo me planté aquí, yo usualmente miro aquí, existen estas otras piezas y ahí están, ¿no? O sea, nadie puede ofrecer una fotografía completa, ¿no? O sea, creo que es eso algo con el que también, no sé, es como el fin de la infancia, ¿no? Como audiencias que es pues no va a llegar, no va a llegar la foto completa, no va a llegar la información 100% fiable. Vamos a tener algo muy cercano a eso y eso implica que tenemos que hacer chamba de completar esos huecos. Oye, el tema ahorita lo tocabas también. Los likes, por ejemplo, los views. Tengo 1 millón de seguidores, tengo credibilidad. ¿Qué tanto eso se va transformando también en credibilidad? Si tengo éxito, pero no tengo credibilidad. ¿O qué tanto en realidad se ha vuelto ya parte de esa legitimidad? Sí, ahí por ejemplo es curioso, ¿no? Porque hay personajes que pueden tener muchos seguidores, pensemos un Alfredo Adame, ¿no? Por dar un ejemplo. Pero si Alfredo Adame sale y dice, yo creo que la ley de seguridad nacional y ciberseguridad esto, pues yo creo que difícilmente mucha gente defina su postura por lo que diga Alfredo Adame a ese respecto. Lo que es curioso es que muy seguramente sí va a dar nota que lo diga, ¿no? Y entonces es ahí donde entramos como en una cosa que abona para mí a la confusión, que es, aunque haya personajes que de primera instancia no les vamos a creer porque no las consideramos una opinión experta en el tema de que están hablando, al tener tanta visibilidad empiezan a ser más presentes, más presentes, más presentes. Y esa presencia, a la larga, sí les va a dar legitimidad. Es decir, como el Internet es muy amplio, hay gente que tiene muchos seguidores, pero que no son los seguidores, o sea, no es un como yo quien lo sigue, ¿no? Por así decirlo. Entonces pertenece a otra comunidad y yo no le doy esa legitimidad. Cuando brincan a una palestra más mainstream, si repiten esa aparición, comenzamos inconscientemente a darles legitimidad, porque en esta era de hiperexposición creemos en lo que vemos repetidamente, no necesariamente, y eso simplemente tiene que ver con una lógica de algoritmos, ¿no? O sea, existe y está en tendencia aquello que vemos constantemente, no necesariamente aquello que tenga un mayor impacto real o consecuencias más profundas, etcétera, ¿no? O sea, y entonces es en ese momento donde a mí, por ejemplo, lo que a nivel personal, ni siquiera como periodista, me aterra un poco, es que las decisiones de qué va a estar repitiéndose frente a nuestro feed de la red social que quieras, no las tomamos nosotros, no tenemos ningún tipo de incidencia, nadie las regula. Estamos hablando de estas empresas del Big Tech en Estados Unidos que siguen manteniendo esos algoritmos como cajas negras y que creo que frente a esa realidad, pues sí deberíamos por lo menos dudar, ¿no? De por qué se viraliza lo que se viraliza o por qué de repente estamos viendo X o Y cosa con más frecuencia, ¿no? O sea, en nuestras pantallas. Sí, porque pasa como el debate de la famosa inteligencia artificial, de Grok, ¿te acuerdas? Que todo el mundo estaba dando por un hecho lo que Grok dice, cuando a final de cuentas Grok es parte de una empresa que tiene una línea editorial, que tiene una línea corporativa y que tiene una visión hecha por los propios que alimentan el algoritmo.
Sí, no, y ahí es como ya Black Mirror, ¿no? O sea, porque ya no solo le damos la legitimidad a las personas que aparecen, sino la plataforma, ¿no? Y entonces lo que la plataforma diga, eso es, y oye, creo que esto, y luego estos espectáculos penosos, ¿no? De ver políticos, diciendo cuál fue el mejor sexenio, cuál fue el peor, cuál no sé qué. Y ahí es donde uno dice como periodista, bueno, y pues yo qué he hecho, ¿no? Todos estos años, así uno está ahí, friéguele a crear las investigaciones, a crear, porque al final todas las investigaciones, pienso, se vuelven materiales de consulta, ¿no? O sea, Claro. todo reportaje que hacemos le va a servir a alguien más para continuar un nuevo reportaje. Y entonces esa tradición periodística que debería, o que en el mejor de los casos, digamos, parte de un ofrecimiento de brindar herramientas para crear sentido, pues ya, ¿no? Se fue al carajo porque, oye, Grok, cuánta agua nos queda en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces alguien que entrevistó gente, que hizo un reportaje, que fue al Cutzamala, que acercó toda esa información, pues ya, ¿no? O sea, va a ser lo que Grok en su algoritmo en ese momento encuentre en el Internet, sea falso, sea cierto, y de ahí lo va a entregar. Oye, en ese punto y regresando un poco también a este tema de Luisito, el aspecto meritocrático, algo que me llamó mucho la atención es te lo digo con todo el respeto que te tengo, esta excelente investigación que haces de los videos, incluso para poder justificar el argumento, desde el inicio de Luisito hasta el tema de los videos de viajes y el lenguaje meritocrático, aspiracionista en un momento dado de presentarme en un lugar donde respondo cosas, pues sí, no está analizando la política japonesa, sino lo que pasa en el mercado popular de Japón, pero el mensaje que le llega a la gente de que pues yo soy una persona común, que estoy aquí y tú puedes estar aquí, ¿no? Aunque no sea una situación similar. No, y ahí, por ejemplo, creo que una trampa es pensar Luisito trabaja para los grandes capitales del mundo y quiere mantener oprimidas a las masas, proletarios del mundo unido. O sea, no es tan complejo tampoco, ¿no? O sea, creo que todos tenemos sesgos cognitivos, como vatos nos pasa, ¿no? O sea, el patriarcado nos genera sesgos cognitivos todo el tiempo con los que hay que primero identificar y luego luchar. En el caso de Luisito hay un viaje, ¿no? Valga el campo semántico interesante que es, yo justo me preguntaba de que por qué pegaron sus contenidos de viajes y algo, es algo que no puse en el texto, pero que le fui dando vueltas y creo que tiene que ver también con ofrecer aspiración, pero aspiración posible, ¿no? Digamos, mi generación, que es muy cercana a la generación de Luisito, o sea, nos llevamos él y yo 3 años, una cosa así, es una generación que difícilmente va a poder aspirar a comprar una casa, ¿no? Por ejemplo, o a comprar un departamento o a construir ese lifestyle que le llaman y que hacen otro tipo de influencers, ¿no? Entonces, ese, digamos, o sea, yo no voy a poder tener la vida de las Kardashian. Puedo verlas y divertirme porque me parecen súper ajenas, pero no genero una aspiración. Mientras que si veo un cuate que viaja a Japón y va al mercado, etcétera, pues a lo mejor si le ahorro más o menos tiempo, puedo juntar los 30,000 pesos que me cuesta ese vuelo, ¿no? O sea, digamos, es algo complejo, sí, pero es más asequible que comprar una casa o que comprar más de una casa o comprar un yate o este tipo de cosas. Y ocurre lo mismo con los influencers o las influencers de belleza, ¿no? O sea, hubo un momento en que dejaron, o más bien que se enfocaron directamente en promocionar maquillaje, porque el maquillaje constituye un artículo de acceso más sencillo, ¿no? O sea, y sobre todo de acceso continuo, porque al final estos personajes lo que los mantiene con seguidores y en internet es uno, la posibilidad de crear ese vínculo de aspiración con quien los mira, pero también la posibilidad de ofrecer productos que se compren varias veces en el tiempo, ¿no? Es decir, si hubiera un influencer de cosas de un solo uso para toda la vida, difícilmente triunfaría, ¿no? Tienen que ser cosas que se acaben y que haya que volver a comprar. Entonces, eso en un primer momento para mí descubre, ¿no? La originalidad de Luisito como un creador de contenidos de viaje, que se ve que hay una inspiración de Anthony Bourdain, que se ve que la tropicalizó, digamos, a lo que le gustaba, a tratar de hablar como él habla, a retomar consciente o inconscientemente estas estrategias estéticas de la televisión de finales de los 90 inicios de los 2000, de poder decir groserías, de apelar a esa liberación que venía con el rompimiento del régimen priista, a ofrecer ese sí, como ese espectáculo de naturalidad, que no es que sea natural, sino que parece que es natural y por eso se vuelve atractivo. Y entonces yo creo que ahí detona y lo que viene después es algo que yo genuinamente creo que no es un tema consciente, ¿no? De Luisito Comunica, sino
completamente inconsciente en el sentido que tiene que ver con las estructuras en las que él creció. Estamos hablando de una persona, clase media, media alta, que estudió toda la vida en una escuela jesuita en Puebla, que pudo ir a la universidad, aunque fue universidad pública, y que entonces es muy difícil de construir ese sentimiento de todo lo que yo he hecho me lo he ganado yo solo, ¿no? Porque eso implica también, a nadie le gusta demeritarse, ¿no? O digamos, o cuando hacemos las cosas bien, es muy raro que digamos, bueno, pero me ayudaron, ¿no? O sea, o esto no fue enteramente gracias a mí, etcétera. Entonces, como hacer ese análisis justo de uno mismo cuando además estamos cableados para competir es muy complicado, ¿no? O sea, es muy difícil. Y creo que simplemente lo que me gustó de incluirlo es que pues todos hemos visto a Luisito Comunica y entonces pues sirve de ejemplo para preguntárnoslo cada uno de nosotros, ¿no? O sea, y creo que lo grave, ¿no? De cuando no ocurre esa reflexión sobre, ok, yo hice esta parte, me la gané con mi agencia, pero hay otra parte que heredé, que me ocurrió, ¿no? Por la fortuna de nacer donde nací. Cuando no incluimos esa otra parte de la ecuación en el despliegue de nuestro éxito, podemos generar un sentimiento de culpa en quienes no miran, ¿no? O sea, quiere decir que si yo no le compré una casa a mi mamá, pues es porque yo no trabajé lo suficiente, ¿no? Si yo no puedo viajar tanto como viaja Luisito, pues es porque no estoy trabajando lo suficiente y ahorrando lo suficiente, ¿no? O porque no estudié lo que tenía que estudiar. Y entonces construimos una culpa que al final está para mí, mal cimentada porque está cimentada en una falta de información, que es ver precisamente las estructuras que permiten que el otro pueda, ¿no? Esto también, ojo, o sea, existen las dos cosas, ¿no? Existe la agencia, existe el espacio en el que nosotros podemos hacer una diferencia, pero hay otra parte en la que no, ¿no? Digamos que tiene que ver con la desigualdad y con esas estructuras, que desgraciadamente muchas veces dictan o tienen más fuerza en el dictado de nuestro destino que en nuestra propia agencia. Mi querido Luis Mendoza, periodista de investigación, de verdad yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, recomendarle a la gente que se eche un clavado a la página de milenio.com, que busca ahí Luisito Comunica, el youtuber que las derechas quieren, y échele un ojo a este excelente trabajo, el cual nos ayuda a entender varios puntos que hoy por hoy continúan en discusión. Mi querido Luis, muchas gracias. Jesús, muchas gracias. Nos pusimos filosóficos en esta discusión, pero un placer, como siempre.